Usted puede sentarse y vamos a empezar esta mañana diciendo que Dios nos ha entregado un título y es que en Cristo encontramos absolutamente todo. Diga conmigo, todo lo que necesitamos. ¿Sí? O sea, ahí encontramos absolutamente todo lo que necesitamos. Vamos a decir que a manera de introducción, ¿sí? Y digo yo a manera de introducción porque pues de alguna manera tengo que empezar a hablar con ustedes, ¿cierto? Pero voy a hablar de cosas que todos los que estamos en esta casa sabemos, los que no lo sabemos porque nos lo han enseñado acá, lo sabemos por conciencia, ¿sí? Por conocimientos previos que han sido metidos en nuestro espíritu, y eso que nosotros sabemos dice que todos los que estamos acá sabemos, valga la redundancia, que en principio Cristo Jesús vino a salvar a todos los que creyesen en Él, ¿cierto? Y también creo que todos los que sabemos eso, estamos claros de que necesitamos a Cristo para ser salvos. ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos creen eso? Que me parece es una verdad bíblica, ¿sí? Seguido a ello, Cristo Jesús, después de salvar a una persona, lo lleva a la necesidad de ser sano, ¿sí? Y cuando hablo de ser sano internamente. Porque todos los que llegamos a la iglesia, llegamos con problemas en el alma, en las emociones, en los sentimientos. De una u otra manera llegamos aporreados. En otros de los casos llegamos sin mucha esperanza, llegamos sin saber que la iglesia del Señor existía como respuesta para salir de ese tipo de problemas que a veces no se tocan, pero se sienten. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces vino a salvar y seguido ello, ¿a qué? A sanar. ¿Sí? También el Señor vino a traer liberación a las personas, ¿sí? A liberarlas, a sacarlas de enfermedades y problemas materiales y problemas espirituales. Y yo creo que todos los que estamos acá podemos decir, a esas tres cosas ha venido el Señor y a mí me consta. ¿Cuántos podríamos decir eso? A ver, levanten la mano los que no. ¿A todos nos consta? ¿Sí? ¿A quiénes les consta eso? Que Jesús vino y les salvó. Lo sanó, o por lo menos está en proceso. Lo liberó o está en proceso, ¿cierto? También el Señor Jesucristo vino en el ánimo de aconsejarnos qué hacer para vivir una vida íntegra en todas sus formas, porque solamente el que logra vivir su vida de una manera íntegra en todas sus formas es el que puede entrar al lugar en donde se reclaman derechos espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie puede subir al lugar santo si no está, ustedes me tienen que ayudar a recordar, si no está limpio de manos, si no cuenta con un corazón puro y si no está entre los que no han prestado su boca a la murmuración o al engaño. ¿Cuántos hemos leído esa palabra por allá en el libro de los Salmos? Entonces, como la palabra de Dios lo dice, porque yo les podría hablar aquí un mundo de cosas, pero lo que yo no pueda apoyar en la Escritura será por cuenta mía, y por cuenta mía usted no es edificado. ¿Sí? Usted es edificado cuando hablo de parte de Dios, y para hablar de parte de Dios me tengo que valer de las Escrituras. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Sí me lo entienden todos? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros tratamos de recordar esas cosas, porque digo yo recordar muy, pero muy claro, entendiendo de que todos los que estamos en esta casa sabemos eso, ¿sí? Y lo hemos experimentado, lo estamos experimentando. Hay algo que me llama la atención resaltar de manera profunda, y es que Dios vino en Cristo Jesús para traer paz a todos los que estaban abatidos de espíritu,
¿sí? Los que estaban, que no sabían qué hacer con sus vidas, porque las condiciones de ellos estaban muy, pero muy complicadas. ¿A cuántos les ha llegado a pasar que en ocasiones como que se levantan las malas noticias, pero no son meramente noticias, sino noticias que salen o se producen en acontecimientos por donde uno pasa y uno dice, wow, pero más de lo mismo? Y entonces llegan problemas almáticos, y entonces llegan problemas espirituales, y entonces llegan problemas de enfermedades, y entonces llegan problemas económicos, y todo eso se junta para una misma persona, para una misma familia. ¿Y sabe usted una cosa? Que el Señor dice, o la palabra de Dios dice, dicho de mejor manera, que el precio de la paz suya, de la paz mía, de la paz de los creyentes, fue pagada o pagado en la cruz del Calvario. ¿Sí? O sea que cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, Él pagó por la paz suya. Pregúntele a la persona que tiene usted a su lado, ¿usted sabía eso? ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? Si le dijo que sí, entonces ¿por qué te preocupas? Dígale. Si ese precio fue pago hace 2000 años atrás, o un poco más o un poco menos, ¿sí? Mire que cuando uno habla en estos términos, entonces uno tendría que pensar cosas, ¿sí? Y es que nosotros ya somos salvos, ¿sí? Creo que estamos en un proceso de ser sanados, hablando en términos almáticos, o sea, de emociones, sentimientos, y ese es un proceso en el que uno entra y todos los días está mejor, pero nunca estará en el final. Siempre, todos los días mejor, pero nunca en el final. Siempre habrán cositas por ahí para sanar y Dios las va sanando, ¿cierto? Sí, estamos claros, estamos claros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que todavía no ha llegado al final de esa sanidad cuando ve cositas que todavía le molestan, ¿sí? Y creo yo que vale la pena parar un poquito acá. ¿Por qué? Porque a veces uno se siente absolutamente bien, pero ¿hasta cuándo se siente absolutamente bien? Hasta cuando le pasa algo que le recuerda el pasado. Cuando le pasa algo que le recuerda el pasado, entonces uno se da cuenta que no está tan bien, que toca trabajar ese pedacito. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos? ¿A cuánto les ha pasado? O nos ha pasado, porque a mí me ha pasado, ¿sí? Que uno dice, wow, yo pensé que esto ya se había ido de mi vida y todavía me duele, ¿sí? Pues mire, que en la medida en que uno se mete en la escritura y pone la escritura a funcionar a favor de la vida de uno, uno encuentra que Cristo Jesús vino a traer paz y a proteger la vida de uno. ¿Sí? Ahora el punto es que uno lo logre entender para uno, porque es más fácil entender eso para la demás gente que para uno. ¿Sí? Y se lo explico de la siguiente manera. ¿Cuántos han llegado a encontrar por ahí una persona intranquila? O sea, no le duele nada físico, pero está intranquila. No le duele nada físico, o sea, todo físicamente está bien, pero está intranquila. ¿Cuántos han llegado a encontrar gente que les duele todo y van donde el médico y el médico les dice, pero usted está bien? ¿Han llegado a encontrar personas así? ¿Cuántos? Casi todos, ¿cierto? Y nosotros le decimos a esa persona, ¿qué le decimos? Yo creo que Cristo Jesús le puede sacar de esa intranquilidad, porque lo que no pueden hacer los médicos, Cristo Jesús lo puede hacer. ¿Has ensayado a Cristo? Y entonces la gente no lo ha ensayado, pero disiente con su cabeza de que lo va a hacer, ¿ya? Y usted le pasa el mensaje de salvación, la persona se salva, le pasa el mensaje de sanidad, la persona se sana, le pasa el mensaje de liberación, la persona queda libre, le pasa el mensaje de la paz que sobrepasa todo entendimiento y la persona se siente en paz de un momento a otro, aún con los mismos problemas, ¿sí? Pero cuando eso toca a su casa, entonces a uno se le olvida el mensaje con el que Dios le ayudó a sacar a alguien de una opresión. ¿Cuántos me entendieron eso?
Yo quiero que como iglesia hoy quedemos claros. Dios tiene algo para usted de la manera que lo tiene para mí, ¿sí? De la manera que lo tiene para la gente a la cual Dios le ha dado a usted la responsabilidad de ayudarla en el nombre de Jesús. Quiero hablar con muchas pausas porque quiero que usted quede claro. Somos la iglesia de Jesucristo. Y como la iglesia de Jesucristo que somos, necesitamos tener en mente algo. Y es que lo que nosotros necesitemos, diga conmigo, está en Jesús. Allí está todo lo que nosotros necesitamos. Y si ahí está todo lo que nosotros necesitamos, diga conmigo, entonces también está lo que necesita la gente. Ahora, el punto es uno dejarse usar para ayudarle a los necesitados que no conocen a Cristo, por ejemplo. ¿Sí? Porque los necesitados que no conocen a Cristo son más que los necesitados que ya conocemos a Cristo. Fácil de entender. Usted tiene 100 amigos o 100 conocidos o 100 personas que frecuenta de alguna manera a través de visitas o a través de miradas, y de esas 100 personas quizás el 2 o 3% conocen al Cristo que usted conoce de la manera que usted lo conoce. Y ese 3% que conoce a Cristo de la manera que usted lo conoce no le sirve a Cristo de la manera que usted le sirve. Pues yo quiero decirle lo siguiente, nosotros encontramos en la palabra de Dios algo muy interesante que me le da fundamento a lo dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es, yo creo que el libro de mayores retóricas que nosotros pudiésemos llegar a frecuentar algún día, ¿sí? Es un libro que nosotros lo leemos y podemos sentirnos involucrados en él si nosotros lo hacemos como para nosotros, o nos podemos sentir afuera de él si lo leemos para otros. Pero cuando nosotros lo leemos para nosotros, nosotros podemos sentirnos involucrados en él. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que, y les voy a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 5, voy a leer unos versos bíblicos, empezando desde el verso 17, en donde dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora la pregunta sería, ¿quién está hablando o quién está enseñando? Según esta palabra, Jesús, ¿cierto? ¿Y de qué poder está hablando? De que ese día estaba con él. ¿El día de ayer no estaba? O sea que, aquí dice, aconteció un día que él estaba, o sea que Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, cuando yo me pongo y analizo ese poder, yo me tengo que mover por allá a otro texto bíblico que está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, en donde la Escritura dice que Jesús de Nazaret había sido ungido con el Espíritu Santo y consecuente a ello andaba haciendo bienes por todas partes. ¿Sí? Entonces, creo que se está hablando de Jesús, ¿sí?, con la manifestación del Espíritu de Dios en ese momento, con la manifestación del Espíritu de Dios para sanar, o sea, para hacer algo específico en la gente, ¿sí? Entonces, cuando yo me pongo y analizo esta palabra y sigo leyendo, yo voy a encontrar cosas muy interesantes que tienen que ver con todo lo que hemos hablado, o sea, a lo que ha venido Jesús. ¿Por qué? Porque dijimos que Jesús ha venido o ha sido enviado, primero que todo, ¿para qué? Seguido a ello, después de eso, luego,
Oiga, pero se nos olvidó la otra. Ha venido primero para sanar. Primero para salvar. Después para sanar. Después para liberar. Luego ha venido para traer paz. Después ha venido para proteger. También ha venido para aconsejar cómo usted puede salir de la ruina, la pobreza y la escasez. O sea, cómo puede hacer para prosperar a través de las Sagradas Escrituras. O sea, todo eso ha venido Jesús. Ahora uno escoge el mensaje que uno quiere escoger de cualquiera de esos 6 mensajes, ¿ya? O lo escoge los 6 y le saca provecho a los 6. ¿A quién le gustan los 6? ¿A quién? Levanten la mano los que no. Todos. No, es que yo les digo porque a veces aquí me llegan muchos con manos, ¿sí? Y todos dicen que sí, pero cuando uno dice que levante la mano, entonces algunos la levantan y otros no, ¿sí? Entonces por eso me gusta trabajar con la psicología inversa, ¿sí? Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jesús, ¿cierto? Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Yo quiero que usted analice lo siguiente. ¿Qué representan esos hombres que llevaban a este hombre paralítico que no se podía mover? O sea que por él mismo no hubiese podido decidir ir a estar delante de Jesús, que era la respuesta para la parálisis que él tenía. ¿Qué representan esos hombres? ¿Qué representan? Diga conmigo, la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, ¿sí? O sea, somos nosotros los que sabemos que la solución para todos los problemas de la gente está en Jesús. ¿Cuántos me entienden ahí? ¿Sí? Habían unos hombres que vieron a un hombre necesitado en alguna parte pidiendo limosna, porque eso era lo que hacían los paralíticos. En alguna parte tratando de depender de la misericordia de la gente, y estos hombres que parece iban para donde Jesús estaba a escuchar la palabra, porque Jesús estaba enseñándole a un grupo selecto. Ahora, ¿cuál era ese grupo selecto? Diga conmigo, los que no querían creer que Jesús era Dios. ¿Quiénes estaban allí sentados escuchando la palabra? Los fariseos y los doctores de la ley. O sea, estaba el contexto religioso, las personas a las cuales les llegaba la palabra y la palabra era rechazada. Por eso yo les decía en un comienzo, nosotros podemos llegar al Señor y abrazar el mensaje completo o abrazar parte de él o sencillamente no abrazar nada de él, y igual estuvimos en el culto, pero hay algo claro: Dios trabaja con los que reciben el mensaje. ¿Cuántos me entienden ahí? O sea, Dios obra a favor de los que reciben el mensaje. Nosotros vemos allí 4 personas, no lo dice ahí, pero lo podemos sacar dentro de la forma que está escrito el texto. Van para el culto, ¿sí? Encuentran un necesitado en la calle y de pronto ellos dicen, vamos a llevar a este necesitado porque creemos que esa persona podría ser sanada por Jesús, podría ser liberada por Jesús, podría ser salvada por Jesús. La paz de Dios podría volver a esa persona o podría venir a esa persona. Y le echaron mano a la camilla entre los 4 y llegaron, y cuando llegaron no encontraron por dónde entrar. ¿Eso fue un obstáculo para ellos? No, no fue un obstáculo,
Porque la Biblia dice que al no poder entrar por la puerta que tenían que entrar, lo subieron y por el techo lo bajaron y se lo pusieron al frente a Jesús. Un gran desafío para Jesús, pero una gran oportunidad para este hombre. Cuando nosotros seguimos leyendo esta palabra, entonces dice que al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, o sea el de los cuatro, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Ahora, ¿de quién vio la fe Jesús? De la gente que lo llevó. Porque la gente que llevó a este hombre y lo puso frente a Jesús, esa gente creyó por él. ¿Sí? Y esa gente, al creer por él, entonces, o sea, por el paralítico, al creer por él, dijeron: en Jesús está la respuesta para que este hombre salga de esta calamidad en la que él vive. Y lo llevaron y lo pusieron ahí, y cuando él estuvo ahí, Jesús lo reconoce. Es como que dice: yo voy a hacer el milagro a favor de este hombre. Número uno, porque el poder de Dios está en mí hoy para sanar. ¿Sí? Y número dos, porque ustedes han creído por él y han puesto su fe en mí y no los voy a defraudar. O sea que la palabra está más o menos clara y fácil de entender. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, la pregunta sería: ¿ellos estaban diciendo alguna mentira? No. El único que puede perdonar pecados es Dios en esa época y hoy también. ¿Sí? O sea, ellos no estaban diciendo ninguna mentira. ¿Cuál era el problema de ellos? Que ellos no creían que Jesús era Dios. ¿Sí? O sea, el problema de ellos no era que estuviesen diciendo algo que no era bíblico, que no estaba en la Torá en ese momento, en la Biblia en el día de hoy, pero lo que ellos están diciendo es verdad. Solamente pues el que puede perdonar pecados es Dios. Pero como ellos no creían que Jesús era Dios, pues entonces sencillo, era fácil juzgar el mensaje de perdón que Jesús en ese momento colocaba sobre el paralítico. ¿Sí? Y entonces uno mira acá algo muy interesante que sigue diciendo la palabra de Dios acá, dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, el primer martillazo. Yo sé lo que ustedes están pensando. O sea, no dio oportunidad como para que ellos pensaran quién les dijo, sino yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Sí? ¿Y por qué lo veo de esa manera? Porque dice aquí: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, o sea, lo que estaba en su cabeza, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? O sea que Jesús me deja ver esta palabra, que Jesús a lo que hablaba con su boca le ponía el sello a través del poder, y el poder traía la manifestación de los milagros. O sea, el Señor dice: venga, hablar es fácil. Cualquiera puede decir: yo le perdono a usted los pecados, y seguir en pecados. Lo que ustedes piensan es verdad. El único que puede perdonar pecados es Dios. Yo soy Dios. Lo que pasa es que ustedes no aprueban de que yo sea Dios. Lo que pasa es que ustedes no aprueban de que yo haya sido enviado por el Padre. Y como no lo aprueban, entonces ustedes están diciendo verdad apoyados en una mentira. Como ustedes no creen, entonces ustedes dicen verdad
El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero como no creen que yo soy Dios, se apoyan en lo que ustedes están creyendo para decir que yo no tengo la autoridad para perdonar pecados. Pero para que ustedes se den cuenta, hablar es fácil. Decir yo le perdono los pecados a uno o al otro, eso está bien fácil porque eso puede salir del pensamiento o de una buena voluntad o de un buen deseo a favor de alguien, ¿sí? Pero yo invito a cualquiera de ustedes, a los doctores de la ley o a los fariseos, a los religiosos, a los que están juzgando el mensaje, yo invito a cualquiera de ustedes a que le digan a ese hombre que ustedes lo perdonan, pero para que consoliden esa palabra, le digan que se levante y ande. Y si se levanta y anda, pues entonces ustedes tienen el poder conciliado de Dios en ustedes. ¿Sí? Pues para que, o como lo dice Jesús, para que ustedes se den cuenta que yo soy Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo dice Él? Para que ustedes se den cuenta que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Juzguen ustedes qué es más fácil. Si decirle a una persona, yo le perdono los pecados, o a esa palabra acompañarla con levántate y anda. Un hombre paralítico por toda su vida. Y entonces le lanzó la palabra al paralítico y le dijo, levántate y anda. ¿Cierto? Levántate, toma tu lecho y anda. Allí implícita hay unas 3 enseñanzas. La primera, el Señor está diciendo, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y si tengo autoridad para perdonar pecados, tengo autoridad para salvar. Pero también tengo autoridad para liberar. Y ahí tengo autoridad para sanar. Y tengo autoridad para traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo tengo esa autoridad. Eso está diciendo Jesús en ese momento. Y lo está diciendo ¿a quién? Al necesitado. ¿Por qué? Por la fe de la gente que lo llevó ahí. Nosotros hoy estamos en esta casa y lo mejor sería no tener ninguna necesidad. Pero de algo yo estoy seguro, y se lo digo sin temor a equivocación. Todos los que estamos acá estamos necesitados. Lo único es que las necesidades pueden estar en fuentes diferentes. Aquí puede haber gente necesitada de ser salva. Algunos necesitados de ser sanos emocionalmente. De pronto algunos están enfermos de alguna cosa y están luchando contra un diagnóstico y se acostumbraron a vivir con el diagnóstico, o sea, con la enfermedad, y ya ni oran por eso, porque ya le creyeron el decreto de enfermedad o el decreto de muerte al médico, y entonces lo que hacen es tomar pastillas para alargar las posibilidades de vida. Yo no quiero hablarle directamente a usted, pero si le hablo directamente a usted, por usted lo digo. Otros no concilian el sueño porque viven atados por las preocupaciones que se roban la paz. Pueden haber otros que de pronto lo único que necesitan es que Dios los proteja para que el mal no los dañe, para que el mal no los toque, porque todo está bien, porque son salvos, porque se sienten sanos, porque se sienten libres, porque no están enfermos. Pero más sin embargo, cuando nosotros andamos en medio de tanta ruina que produce el mundo, de tanta desgracia que produce el mundo, de tanta maldad que hay en el mundo, nos tiene que preocupar o por nosotros, o por los nuestros, o por nosotros y los nuestros. ¿Estamos claros? Y entonces, de pronto, lo único que tenemos que pedirle a Dios es que nos proteja del mal para que el mal no nos dañe, por ejemplo. ¿Sí?
De pronto estamos entre las personas que necesitamos que Dios nos diga cómo o de qué manera hacer para prosperar en nuestras vidas a la manera de Dios, para que la riqueza no sea tan esquiva. De pronto es eso. ¿Sí? ¿En dónde estamos nosotros? Porque la parálisis en nosotros puede ser cualquier cosa y puede ser en cualquier parte. Puede ser en cualquiera de esas áreas. Y lo único que está claro es que ya estamos en el sitio donde Jesús le predica a todo el mundo. Le predica a los doctores, también a los fariseos, pero también a los 4 que llevaron al leproso a esa casa, pero también al leproso que estaba al paralítico que estaba necesitado. O sea, la palabra de Dios va dirigida para todo el mundo. Ahora uno escoge según el criterio o según la conciencia en dónde está uno. Está entre los que creen por otros, entre los que confían por uno, entre los que saben que en Jesús está el poder para salir de una necesidad, llámese como se llame la necesidad, como se llama nuestro tema, todo lo que necesitas en Cristo lo encontrarás. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Si usted cree que eso es verdad, entonces hoy podría ser el último día de tu necesidad. Bueno, vuelvo y lo digo. Si crees en eso que dice ese tema, apoyado en la palabra que hemos dado, entonces hoy podría ser el último día de tu necesidad, independientemente en dónde esté la necesidad. Yo no sé, pero yo creo que cuando yo voy y ando por esta palabra, entonces aquí dice, el Señor Jesucristo hablando a este hombre paralítico, yo no me imagino, no me alcanza la cabeza para imaginarme a pesar de que tengo bastante frente, ¿sí? A pesar de eso, porque yo tengo, aquí entre todos yo creo que soy el que tengo la frente más grande, mas sin embargo no me alcanzo a imaginar esa persona que no creyó por él, que vino por la fe de otros y fue colocada ante Jesús. ¿Qué pudo haber pensado cuando escuchó esas palabras? ¿Qué cree usted? Cuando el Señor le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando esta persona pronto está ahí, en esa condición, con todas sus bondades mentales, o sea, él está escuchando y está entendiendo. Él está escuchando y está entendiendo todo lo que por ahí está pasando. Y de pronto, él está, quizás pensando, wow, el Señor le va a probar a esta gente que Él es Dios a través de mi necesidad. Mire usted, porque básicamente eso sería lo que yo esculco en el texto. Le va a probar a estos doctores que creen que se la saben toda, a estos fariseos que creen que tienen el derecho de defender la fe por encima de lo que la otra gente quiere creer, ¿sí? A estos fariseos y doctores que creen que pueden privar al pueblo del vino nuevo que Dios mandó a servir. Y Dios me va a usar a mí en mi necesidad para probarle a ellos que Él es Dios y que tiene el poder para salvar, porque tiene el poder para perdonar y tiene el poder para sanar, porque el Espíritu de Dios está en Él para suplir mi necesidad. Ahora yo le pregunto a usted lo siguiente. ¿Usted cree que fue Jesús el que dijo un día, y el que crea en mí, como dice la Escritura, cosas mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que se haga aquí lo harán
en mi nombre para glorificar al Padre. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos? O sea, si usted cree eso, vuelvo y le repito, y vuelve y dígale a la persona que está a su lado: hoy podría ser el último día de mi necesidad. Porque eso eterniza la palabra. Eso eterniza la voluntad de Dios, en donde la gente se reúne a hablar o a oír hablar del hacedor de milagros. O sea, Jesús está aquí. Con eso le quiero decir todo. Jesús está en esta casa, y aunque usted no lo vea, Él está aquí. Y aunque usted no se dé cuenta, usted está a los pies de Él. Usted podría recibir respuesta a su necesidad si usted crea el mensaje. Porque mire que ya para concluir, esta palabra dice: al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. O sea que al uno leer ese texto bíblico, uno puede escoger una de dos cosas leyendo el siguiente. ¿Por qué? Porque el siguiente dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahora, ¿de qué todos habla esta palabra? De los doctores de la ley, de los fariseos y de los que creían que estaban dentro de ese grupo de personas que estaban escuchando el mensaje. Y entre todos ellos, ¿sí?, no hubo, sino uno que recibió el milagro, habiéndolo podido recibir todos, ¿sí? Uno recibió el milagro y el resto vieron lo que Dios podía hacer con alguien por quien se hubiese creído. Ni siquiera creyó él, por quien se hubiese creído. Él viene a creer cuando ya está metido ahí en medio del grupo. Quizás usted llegó a esta casa hoy pensando que venía porque es domingo, pero el hacedor de milagros está aquí a favor suyo. Si usted ha logrado entender esta palabra, usted hoy se podría ir sanado de lo que sea, liberado de lo que sea, libre de las congojas, de los dolores y de las amarguras que sean, libre de la pobreza, de la ruina, de la escasez. Usted se podría ir interpretando el mensaje de Dios completo o diciendo: definitivamente Dios es poderoso, no porque Dios hizo en usted, sino porque usted vio que Dios hizo en otra persona. Usted escoge. Si usted escoge entre las personas que se quieren llevar el milagro con usted, venga aquí al frente. Porque Dios hoy tiene algo para usted. Pongámonos en pie y vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Usted escoge. Si usted está entre los necesitados, venga aquí al frente, ¿ya? Cuando usted se mueve al frente, usted está haciendo un acto de fe. Usted no mire para los lados a ver si se movió fulano, sutano. Usted venga por lo suyo. Usted venga por lo suyo, porque hoy es día de milagro. Le va a pedir el favor a los pastores que vengan por acá, ¿sí? Y usted va a ayudarle a orar a esa persona, porque usted hoy hace parte de los 4, ¿sí? Todos los que estamos acá hacemos parte de esos 4. Todos hemos escuchado la palabra, todos estamos aquí porque necesitamos alguna cosita de Dios. Necesitamos que Él entre en alguna de nuestras necesidades, cualquiera sea la necesidad. Vuelvo y les digo, en Cristo Jesús está el poder, en Él está el poder. Y vamos a comenzar por el comienzo. Todos los que están en esta casa, todos, incluyendo los que sí, también los que no, de manera preferencial, los que no han confesado a Cristo Jesús como su Señor, Rey y Salvador, pero también
también los que lo han confesado y de pronto sienten que aunque lo confesaron están apartados, y también los que lo hemos confesado y queremos consolidar nuestra fe en el Dios Todopoderoso para ser salvos. Cerremos nuestros ojos y levantemos nuestra mano al cielo y digámosle: Señor, hoy estamos delante de ti pidiéndote encarecidamente con todo nuestro corazón que nos perdones por cualquier transgresión, pecado, por aquellas cosas que hemos hecho y sabemos que no son buenas. Señor, te pedimos que nos perdones para ser salvos. Lava nuestro corazón con tu sangre para ser salvos. Límpialo con tu sangre, Señor, para ser sanados. Márcalo con tu sangre para ser protegidos del mal, para que el mal no nos dañe. Digámosle: Señor, hoy te damos gracias por esta oportunidad de ser salvos, porque sabemos que es la puerta de entrada para recibir el favor de Jehová. Digámosle: Señor, te damos gracias por ello. Así, con su mano levantada, dígale: Señor, tú conoces mi necesidad. El hombre de la historia estaba paralizado. Tú sabes cuál es mi necesidad. Empiece a colocar esa necesidad en las manos del Señor. Empiece a colocar esa necesidad en las manos del Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso está en este momento en el poder y la voluntad de hacer un milagro a favor de su vida. Y está en ese poder y en esa voluntad porque usted ha creído, porque usted ha dado un paso de fe, porque usted está en la casa del hacedor de milagros, la casa del Señor Jesucristo. Usted está en la casa en donde Dios manifiesta su gloria, en donde Dios entra a hacer amparo de los necesitados, en donde Dios trae respuesta al corazón de la gente, en donde Dios podría tocar en este momento allá en el área que usted necesita, y usted poder decir: Dios ha hecho maravillas, pero no por lo que usted está viendo en otros, que es muy importante, sino por lo que usted está sintiendo en usted. Cambia completamente la estadística de los milagros, porque ahora usted hace parte de la estadística. No hace parte de los que oyen decir Jesús tiene poder, sino que hace parte de los que dicen Jesús tiene poder porque se manifestó en mi vida a través del milagro que yo recibí. Usted que necesita que Dios en esta mañana se mueva a favor de su vida, porque está entre las personas que está viviendo bajo un decreto médico, porque le dijeron que no se podía o que no se sabe qué es, y lo quieren acostumbrar a vivir bajo la ruina del temor a una enfermedad. Usted empiece a pedirle al Espíritu Santo que borre esas palabras de su corazón, que las borre de su mente, que las borre de su espíritu, que las saque de su conocimiento, porque usted quiere cambiar ese decreto por el milagro que Cristo Jesús hoy ha propuesto para su vida. Levante su mano al cielo en señal de que usted cree que Cristo puede hacerlo, en señal de que usted está seguro de que hoy se va de esta casa bajo la bendición de haber sido ministrado directamente por Jesús de Nazaret. Porque aquí está la intención de un grupo de pastores, de un grupo de personas, porque usted se vaya de esta casa bien
experimentando el poder de Dios. Usted que siente en su espíritu, en su corazón, angustias, aflicciones, dolores, amarguras, y no sabe ni siquiera por qué, pero la siente. Está siendo manipulado por las ansiedades, por las depresiones, por esos espíritus angustiadores que vienen y se roban la paz, se roban la tranquilidad, se roban la paciencia, se llevan el equilibrio de la vida. Usted lleve su mano al corazón y dígale: Señor, yo soy. Dígale: Señor, llévate esas enfermedades que son invisibles para el médico, esas enfermedades almáticas que el médico no las ve. Llévatelas de mí. Dígale: Señor, arráncalas. Arranca eso de mi corazón, de mi mente. Diga: yo creo, Señor, que estoy siendo libre de toda ansiedad. En este momento yo coloco todas esas ansiedades, las arrojo en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Dígale: Señor, hoy vengo a ti, entre los cansados, entre los trabajados, entre los amargados de espíritu, para colocar todas estas cargas en tus manos. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo creo que he sido sanado y he sido liberado. Ahora yo le digo algo a todos los que estamos en esta casa. Levante su mano al cielo y empiece a clamar por protección de Dios a favor de su vida y de los suyos. Lo digo de esa manera porque todos los que estamos acá estamos andando día a día, metidos entre la ruina que produce el mundo, entre las cosas incorrectas que nosotros vemos que está produciendo el mundo. Y quizás muchos de nosotros no hacemos una pelea de estas por nosotros porque tenemos la madurez espiritual para no retroceder, porque tenemos la madurez espiritual para no dejar de creer. Pero si no todos, muchos de nosotros tenemos una descendencia por la cual tenemos que clamar, y ellos son nuestros hijos y ellos son nuestros nietos, porque quizás ellos no están en la misma madurez que nosotros estamos, y son ellos más que nosotros los que están expuestos para que el diablo haga con ellos lo que el diablo se ha propuesto hacer con el mundo. Pero más sin embargo, en este momento, el Dios que protege a su pueblo y a los hijos de sus hijos, que también son hijos de Él, dicho sea de paso, está aquí a favor de ellos. Levante sus manos por sus descendientes. Levante sus manos por sus hijos, por sus nietos, por los hijos que serán hijos de sus nietos, y por los hijos que serán hijos de esos bisnietos. Porque la Biblia dice que el enemigo reclama derechos hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros estamos entre los que amamos a Cristo, le servimos y hemos creído en Él, lo que quiere decir que el enemigo no tiene ningún derecho ni contra nosotros ni contra nuestra descendencia.
Pero por andar en medio del mundo, sí toca pedirle a Dios que los proteja del mal, para que el mal no los toque. Diga: yo creo, Señor, que tú proteges mi vida y proteges mi familia. Y hoy, Dios de los cielos, te pido que yo me pueda mover de esta casa en el espíritu de confianza que da tu palabra y que el diablo no puede quebrantar. Dígale: Señor, hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Amén.